Estimados estudiantes, una vez más, bienvenidos a esta nivelación formativa. Para esta semana número 5 tenemos el siguiente tema que vamos a reconocer a través de gráficas de funciones cuando la función es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva. Entonces aquí tenemos listos ya algunas funciones a las que vamos a identificar ciertos elementos que nos ayudarán a determinar cada característica de la función. En este caso tenemos la primera función que es 2x más 1. Vamos a identificar ciertos pares ordenados, ¿ok? Entonces, vamos a identificar que cuando x vale menos 2, y vale menos 3. ¿Se dan cuenta acá? Aquí está el par ordenado. Cuando x vale menos 1, y vale menos 1 también. Aquí está el par ordenado. Cuando x vale 0, y vale 1. Aquí está el par ordenado. Cuando x vale 1, y vale 3 positivo. Y cuando x vale 2 positivo, y vale 5 positivo. Podemos demostrar esta misma característica a través de gráficas de conjuntos para poder determinar. Vamos a darle nombre conjunto A y conjunto X. Perdón, conjunto X y conjunto Y. ¿Sí? Elemento de salida, elemento de llegada. A los elementos de llegada, acuérdense que también se les denomina imagen. O también podemos decir que las X son el dominio y las Y son el recorrido o el rango, ¿no? Y también se denomina imagen. Entonces, cuando vale menos 2, Y vale menos 3 y le trazamos una flecha. Perdón. Le trazamos una flechita. Cuando X vale menos 1, Y también vale menos 1. También le trazamos una sola flecha. Cuando X vale 0, Y vale 1 positivo. Le trazamos una flecha más. Cuando X vale 1 positivo, Y vale 3 positivo. Conjunto de salida y conjunto de llegada. Y finalmente, por esta ocasión, cuando X vale 2, Y vale 5. También tenemos un único elemento del conjunto de salida y un único elemento del conjunto de llegada. Cuando se cumple esta característica, estamos hablando de que la función es inyectiva. Hay un criterio también que se llama el criterio de la recta horizontal, que nos dice que al trazar una recta horizontal en cualquier parte de la función y esta recta horizontal solamente topa en un punto, corta en un punto a la función, entonces estamos hablando de que esta es una función inyectiva. ¿Ok? Esa es nuestra primera gráfica de la función inyectiva. Vamos a determinar ahora, y acuérdense el concepto, ¿no? Se los voy a leer textualmente para que ustedes se lo recuerden. Dice, cada elemento del conjunto final Y, se está refiriendo a estos números que están aquí, tiene un único elemento del conjunto inicial, o sea, del conjunto X. Ahora, suele ocurrir, o puede ocurrir que, por ejemplo, supongamos que aquí tengamos el 6, ¿sí? Pero no existe ningún elemento del conjunto de salida, del conjunto de salida, que se relacione con un elemento del conjunto de llegada. Puede ocurrir eso. Sin embargo, también existe aquí la inyectividad, o todavía se puede decir que la función es inyectiva. Puede estar, por decirlo así, entre comillas, sobrando un número aquí, un valor, ¿sí? También es inyectiva la función. Ahora, ¿cuándo la función es sobreyectiva? Vamos a identificar aquello. Pero antes, vamos a trabajar con otra función. La función x al cuadrado. Si nosotros cumplimos con el criterio de la línea horizontal y le trazamos una recta, observen que la recta aquí se está cortando en 2 puntos. Por lo tanto, ya no es inyectiva. Ya no es inyectiva. ¿Sí? Eso debemos de tomar en cuenta también, el criterio de la recta. ¿Sí? No es inyectiva. Ahora sí a ver cuándo la recta es sobreyectiva. Y vamos a utilizar
el mismo criterio que utilizamos con la recta o con la función afín. Pero en cambio, el concepto básico de esta función para que sea sobreyectiva debe decir que necesariamente todos los elementos del conjunto de salida tienen que estar relacionados con todos los elementos del conjunto de llegada. En este caso, no puede sobrar ningún número como sobraba con la función inyectiva, ¿no? Es decir, si nosotros hacemos este ejemplo a manera de conjuntos, ¿sí? Aquí le colocamos la X y la Y, y aplicamos el mismo criterio, ¿no? Cuando X vale menos 2, Y vale menos 3, un único elemento de salida, un único elemento de llegada. ¿Sí? Cuando X vale menos 1, Y vale menos 1, igual. Lo mismo que hicimos hace un momento. Cuando X vale 0, Y vale 1. Cuando X vale 1, Y vale 3. Y cuando X vale 2, Y vale 5. ¿Sí? ¿Ok? Entonces lo relacionamos, ¿no? Lo relacionamos. Aquí ya observe algo más fácil para poner las fichitas. Ok, muy bien. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es el concepto para que la función sea sobreyectiva? El concepto es que dice que todos los elementos del conjunto final o del conjunto de llegada debe estar relacionado con todos los elementos del conjunto de salida o de partida. Si por A o B motivos yo observo que, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo, el 1 no está relacionado y, por ejemplo, lo tengo aquí, ¿sí? Entonces quiere decir que la función no es sobreyectiva, no es, porque todos los elementos tienen que coincidir, tanto el conjunto de salida como el conjunto de llegada. Para eso sirve el criterio de una función sobreyectiva. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo para identificar estas características de la función. ¿Sí? Vamos a dejar por un momento la función lineal y vamos a colocar otra vez la curva. ¿Sí? Miren, sabemos que no es inyectiva porque le aplicamos el criterio de la línea horizontal. ¿Cómo sabemos si es o no es sobreyectiva? Acuérdense el concepto que dice que todos los elementos del conjunto de salida tienen que estar relacionados con todos los elementos del conjunto de llegada. En este caso, observen, ¿qué sucede con el eje negativo de las Y? ¿Sí? Aquí nomás nos damos cuenta de que la función no es sobreyectiva tampoco, porque no tiene valor. Cuando X vale 0, miren, no está relacionado con el eje negativo de las Y. Por lo tanto, esta función no es sobreyectiva. No es sobreyectiva. Vamos a ver esta otra función que está aquí. Vamos a identificar si es inyectiva. ¿Sí? Si es inyectiva. Para eso vamos a identificar ciertos pares ordenados. Por ejemplo, aquí, cuando X vale 1, Y vale 1. Cuando X vale 2, Y se va para acá. Entonces, sabemos que hay un valor por acá en el eje de las Y. Cuando X vale 0, Y vale 0. Un único valor del conjunto de llegada y un único valor del conjunto de salida. Cuando X vale menos 1, asimismo, Y vale menos 1. No está repitiéndose ningún otro valor. Por lo tanto, todos los elementos del conjunto de llegada están relacionados con todos los elementos del conjunto de partida. Existe una relación en ese sentido. Entonces, esta función es sobreyectiva, también es sobreyectiva, ¿sí? Porque aquí se ocupa todo el espacio, tanto el eje de las X como el eje de las Y, ¿sí? Por lo tanto, esta función es sobreyectiva. Ahora,
Observe lo que va a suceder con esta función de acá. ¿Será inyectiva esta función? Apliquemos el criterio de la recta horizontal. Le trazamos una recta horizontal y observe que aquí está topando o cortando la recta horizontal en un punto de la curva, en otro punto de la curva y en otro punto de la curva. No es inyectiva. ¿Es sobreyectiva? Vamos a analizar si es sobreyectiva. ¿Sí? Coincide, hay un elemento del conjunto, por lo menos del conjunto de salida, que se topará con un elemento del conjunto de llegada. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, x vale 0, y vale 0. Aquí x vale 2. Va a tener un punto de intersección. Vamos a ver si que localizamos el par ordenado para ir viendo. Cuando x vale 2, ¿sí? Aquí y vale menos 8. Cuando x vale 0, y vale 0. Cuando x vale 4, y vale 0. Miren, observen esto que está aquí, ¿no? Si nosotros lo hacemos en forma de conjunto, vamos a ver con esos tres valores a cómo nos resulta el criterio, si que es o no es sobreyectiva. Ya sabemos que no es inyectiva. Vamos a identificar ahora si es o no es sobreyectiva. Entonces, cuando x vale, vamos a ponerle aquí menos 1. Vamos a ver dónde está el menos 1. Listo. Cuando x vale menos 1, ¿ya? Y vale menos 5. Ok, vamos haciendo ese criterio conjuntamente, ¿no? Ok, ahí se ve mejor la gráfica. Listo, entonces vamos colocándole esos valores de allí. Cuando x vale menos 1, y vale menos 5. ¿Sí? X, y le trazamos para que sea una función. Para que se identifique. Cuando x vale 0, y vale 0 también. Cuando x vale 2, y vale menos 8. Y cuando x vale 4, y vale 0. Vamos viendo aquí qué nos quiere decir este criterio. Un único elemento del conjunto de salida, un único elemento del conjunto de llegada. Un único elemento del conjunto de salida, un único elemento del conjunto de llegada. Un único elemento, ¿sí? Y otra vez se repite el 0. Vamos a ponerle aquí el 0 y vamos a borrar este 0 que tenemos de más aquí. Entonces, ¿qué sucede? Al menos aquí, todos los elementos del conjunto de salida están relacionados con todos los elementos del conjunto de llegada. Por lo tanto, esta función no es inyectiva, pero sí es sobreyectiva. ¿Sí? Ahí está la gran diferencia, ¿no? Que hay algunas funciones que ni son inyectivas ni son sobreyectivas. Hay funciones que sí son inyectivas, pero que no son sobreyectivas y todo lo contrario. Hay funciones que no son inyectivas, pero sí son sobreyectivas. ¿Y qué pasa cuando una función es inyectiva y es sobreyectiva? Vamos a ver qué sucede con aquello, ¿no? Cuando una función es inyectiva y es sobreyectiva, la función se convierte en función biyectiva. Ese es el concepto más sencillo de analizar. Por ejemplo, cuando, vamos a borrar estos puntitos que están aquí. Ok, tenemos la siguiente función. Esta que está aquí, la línea, la función afín, es inyectiva, es sobreyectiva, por lo tanto también es biyectiva. La función x cuadrado no es inyectiva y tampoco es sobreyectiva. La función x al cubo es inyectiva, es sobreyectiva, por lo tanto es biyectiva. Y la función de acá no es inyectiva, si es sobreyectiva, pero como no cumple la condición de inyectividad, entonces no es biyectiva tampoco. Entonces, esta última función, repito, no es inyectiva,
no es biyectiva, pero sí es sobreyectiva. Esos son los conceptos básicos que se deben de tomar en cuenta a la hora de identificar las características de este tipo de funciones inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Muchas gracias, estudiantes. Espero que les sirva esta información para su fortalecimiento de sus destrezas adquiridas en periodos lectivos anteriores. Que tengan una excelente semana.